sus razones en estas 95 tesis y llamó al debate solo entre miembros de la universidad. Las 95 tesis no eran un llamado abierto para que el pueblo se levantara. Era un llamado, repito, a académicos a debatir sobre el asunto. Tan es así que las 95 tesis fueron escritas en latín, que en ese entonces era el lenguaje que usaban los académicos, no el pueblo común. Y las pegó en las puertas de la catedral de Wittenberg, porque esas puertas servían como un pizarrón de anuncios. Todo el que tuviera un aviso que dar a la Universidad de Wittenberg iba a las puertas de la catedral, pegaba el anuncio, la gente lo veía y se enteraba. Y de esta manera era que se procedía en aquel tiempo. Pero la providencia actuó y resulta que un grupo de estudiantes le quiso hacer una broma al maestro Martín. Arrancó las 95 tesis, las tradujo de latín al alemán, las imprimió usando, estaba recién inventada la imprenta, las imprimió en alemán y las empezó a repartir entre el pueblo. Esto causó tal revuelo que mucha gente del pueblo que la leyó, las reimprimió y las envió a sus amigos y a sus conocidos, de tal manera que en 2 semanas, hermanos, fíjense, en 2 semanas, media Alemania estaba inundada con volantes conteniendo estas 95 declaraciones. Esto es antes de CNN, antes del internet. Y en 2 semanas, solamente en 2 semanas, la providencia actuó. Y así se echó a andar este mecanismo que después fue conocido como el movimiento de reforma. ¿Qué son las 95 tesis? Le voy a leer 2 para que tenga idea. Y le invito a que si usted quiere, yo tengo impresas y las tengo en un archivo de mi computadora. Si usted quiere saber o quiere leer las 95 tesis completas, solamente anóteme su dirección de correo y con todo gusto se las haré llegar. 2 botones de muestra. La tesis 21, dice Martín Lutero: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. La tesis 32, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Eso era lo que creía Martín Lutero, eso es lo que Martín Lutero quería debatir junto con otras 93. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué se hizo la reforma protestante? ¿Qué llevó a Martín Lutero a redactar estas 95 tesis? Para entender la dinámica de lo que estaba pasando en Alemania en ese año de 1517, debemos ir varios años antes y considerar lo que pasaba en la mente y en la vida de Martín Lutero, quien en sus años jóvenes pasó varias crisis existenciales que coincidentemente se llevaban a cabo cada 5 años. La primera ocurrió en 1505. Cuando Martín Lutero caminaba de regreso de la universidad, donde estaba estudiando la carrera de leyes, de pronto se vio envuelto en una tormenta tan fuerte que empezaron a caer rayos y un rayo cayó a centímetros de él. Esa proximidad con la muerte le hizo tumbarse en el suelo en medio de la tormenta y gritar a todo pulmón: ¡sálvame, Santa Ana! Y me vuelvo monje. Como no murió, entonces Martín Lutero tuvo que cumplir
esa promesa que hizo, si usted quiere, de manera impulsiva, pero la cumplió e ingresó de inmediato a un monasterio agustino, abandonando para ello su prometedora carrera como abogado, porque Martín Lutero era un hombre de mente brillante y era uno de los principales estudiantes en la Facultad de Leyes allá en la Universidad de Wittenberg. Esto obviamente enojó a su padre, porque conociendo la brillantez de su hijo, ya lo había imaginado como un prominente jurista. Martín abandonó todo e ingresó al monasterio. Una vez en el monasterio, Lutero se aplicó con total celo y disciplina a su vocación sacerdotal, porque según sus palabras, se había propuesto ser el mejor monje de toda la historia. Pero en realidad, lo que llevaba a Martín Lutero a ejecutar las más extremas penitencias eran los terribles sentimientos de culpa que lo perseguían todo el tiempo y que hacían, por ejemplo, que al ir a cumplir con una obligación que todos los monjes tenían de confesarse diariamente, todos los monjes tenían esa obligación, tenían que ir a confesarse diariamente. Pero mientras los demás monjes se tardaban 10 minutos en confesar sus pecados, y el padre, que era el consejero de ellos, les daba un Ave María y 2 Padres Nuestros, o lo que fuera la penitencia, y listo, a otra cosa. Martín Lutero ocupaba hasta 4 horas para confesar los pecados que había cometido un día anterior. Así de escrupuloso era, así era la culpa que sentía. Martín Lutero sentía la necesidad de confesar incluso el mal pensamiento de haber querido comerse la concha que tenía su compañero de al lado. Confesaba incluso que en un descuido de ese compañero le había arrebatado una cucharada de gravy o un pedazo de pollo. A ese grado llevaba Martín Lutero. Estaban tan hartos sus superiores de esa conducta compulsiva de Martín, que le llegaron a decir: hermano Martín, si te vas a tardar 4 horas, comete pecados que valgan la pena oír. Y tan visibles como pudieran parecer, y que son estas actitudes, para Martín Lutero eran una pesada losa sobre su conciencia. Una losa que trataba a toda costa de remover mediante penitencias, mediante autoflagelaciones, mediante largos ayunos. Sin embargo, no lograban aliviarlos, porque imaginaba a Cristo y a Dios como un juez severo que estaba esperándolo al final de su vida para condenarlo por los pecados que había cometido, si es que no lograba la absolución de todos ellos. Por eso Martín Lutero los confesaba a todos. A Martín Lutero le hizo daño ser tan brillante en estudiar la ley, porque los estudios de ley que tenía los aplicó al estudiar la ley de la Biblia y entendió la importancia de cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Y él sabía que no podía, y lo atormentaba esa impotencia de él. Y él no veía a Dios como un Dios de amor, lo veía como un juez y como un verdugo que estaba listo para castigarlo y para condenarlo a la eternidad. Esa imagen que tenía de Dios y de Cristo hizo que una vez que le preguntaron a Martín Lutero: Martín, ¿de verdad amas a Dios? Martín Lutero contestó: amar a Dios, a veces siento que odio a Dios, porque lo veía así. La segunda crisis en la vida de Martín Lutero ocurrió 5 años después, en 1510, cuando junto con otros miembros de su orden fue seleccionado para representar
a su monasterio en una muy importante reunión que se iba a llevar a cabo nada más y nada menos que en la ciudad eterna, en Roma. Martín estaba sumamente emocionado, y esa emoción era porque, como ya dijimos, él sentía sobre su conciencia una tremenda culpa que trataba a toda costa de aliviar, y siendo un hijo obediente de la iglesia, estaba dispuesto a hacer lo que la iglesia le pidiera con tal de aliviar su culpa. Y resulta que era precisamente una peregrinación a la ciudad de Roma, lo que significaba para cualquier católico un tremendo beneficio cuando se trataba de obtener el perdón de sus pecados. Porque si la penitencia era la forma que la iglesia había establecido para obtener el perdón, que esa era, la Iglesia Católica Romana consideraba el sacramento de la penitencia como la segunda plataforma de justificación para los hombres. Es decir, la primera era el bautizo. Y si usted, después de ser bautizado, cometía un pecado de los llamados mortales, que se distinguen de los veniales para la fe católica romana, en que el pecado mortal tiene la capacidad de matar la gracia que a usted le fue impuesta en su bautizo, entonces ese pecado mata esa gracia y usted está condenado a menos que le restablezcan esa gracia. Y la Iglesia Católica Romana no cree en el